Buenos días, jóvenes. ¿Cómo estamos? Espero que ya bien, tengan una buena semana. Vamos a iniciar el café de este lunes 12 de marzo del 2018, donde vamos a ver el tema de declaración anual de personas morales 2017. Ya estamos a 12 de marzo, un recordatorio para todos. Estamos a escaso unos días de que se vence el plazo de las declaraciones anuales. Recordemos que este mes es complicado porque este fin de semana es un fin de semana largo. El lunes es inhábil. Recordemos también que la siguiente semana es Semana Santa, lo cual nos recorta importantemente los plazos de presentación de declaraciones, ¿no? Entonces, pedirles que estemos atentos todos. El vencimiento de las declaraciones está muy próximo y pues hay que estar ahí atentos a ese cumplimiento. Para este tema, está aquí con nosotros Marta Escobedo, para que nos apoye con la explicación del tema. Ya estamos sobre el tiempo, así que empezamos. Muchas gracias, Marta, por apoyarnos y pues adelante, ¿no? Pues empezamos entonces con la presentación. Como dice Pepe, en este lunes hablaremos acerca de la declaración de personas morales para el ejercicio 2017 que presentamos ahora en 2018. Los puntos que vamos a considerar va a ser la presentación de la declaración anual, algunos puntos que no debemos olvidar para poder hacer un correcto llenado, la fecha de presentación, qué fecha de presentación tenemos con los vencimientos, vamos a ver un ejemplo de papeles de trabajo, un ejemplo de declaración anual del llenado y tendremos nuestra pequeña conclusión. Bueno, como bien sabemos, el 31 de marzo de este año vence el plazo para que las personas morales presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio 2017. Debemos tener presente que las personas morales deben presentar su declaración anual en marzo, pero al ser viernes el último día del mes, el plazo se recorre el lunes 2 de abril, de acuerdo al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Nosotros recomendamos que no lleguemos al límite del plazo y que quede presentada dentro del mes de marzo con el tiempo suficiente, ya que, aunque el Código Fiscal lo permite, podemos ser posibles candidatos no precisamente a una revisión por parte de la autoridad, pero sí encendemos un pequeño foco rojo porque ya no llegamos dentro del periodo establecido formal, por así decirlo, o común, que es el 31 de marzo. Además, al presentarlo en las fechas muy próximas al vencimiento, si hay un impuesto a cargo, ¿cómo le vamos a decir al cliente? Cliente, hoy 2 de abril vence tu declaración anual, aquí está presentada y aquí está para que en este momento pagues. Podemos tener la saturación del portal del SAT o la saturación del portal bancario. Entonces, por unos días nos podemos extender y ocasionarle al cliente que pague actualizaciones y recargos. Entonces, no tiene caso ni encender un foco rojo para la autoridad, ni hacer al cliente que pague un poco de más, ¿no? Es clave conocer que el SAT informa que existe una nueva aplicación para la presentación de la declaración anual de personas morales del ejercicio 2017. Se trata de una versión de prueba y que permitirá el envío de las declaraciones, así como el pago de impuestos bajo el esquema de pago referenciado. Ahorita que veamos el ejemplo, no cambia realmente a lo que presentábamos el año anterior. ¿Qué es lo que al investigar nos encontramos? Que esta nueva versión, por así decirla, la autoridad la está considerando dentro del esquema de pago referenciado. ¿Esto para qué? Para poder tener la certeza
al momento de presentar la declaración, los datos ya son definitivos y son reales, igual que en la declaración anterior. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un saldo a favor? Si tenemos un saldo a favor, tenemos dos vías, la solicitud de devolución o el aviso de compensación. Si bien las dos son una vía correcta para que el contribuyente recupere ese saldo a favor, si queremos presentar una compensación de ese saldo, actualmente los contribuyentes, al no provenir los orígenes del mismo tipo de declaración, necesitan presentar un aviso de compensación. Y ese aviso tenemos la incertidumbre de que lo presentamos y cuánto tiempo tiene la autoridad para hacerme un requerimiento. Incluso si presento un aviso inicial y tengo avisos subsecuentes y después al año y medio me rechaza o me requiere o me corrige el saldo inicial, pues tengo que corregir los subsecuentes también. Entonces, y estamos hablando de que son es información que ya viene de declaraciones electrónicas que la misma autoridad tiene. Entonces, esta modalidad de hacerlo, de dejar la declaración anual como pago referenciado, nos evitaría a nosotros el trabajo de hacer aparte un aviso de compensación y a la autoridad de tener que revisarlo y posteriormente hacer las correcciones a los avisos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una parte prueba que si funciona, pues bueno, nos va a quitar una parte importante de trabajo y de incertidumbre sobre todo. No es difícil hacer un aviso de compensación ni es tan tardado. Lo complicado o lo estresante viene cuando estamos en la parte de todavía tengo un remanente, lo puedo usar, no lo puedo usar, no me han requerido. Entonces esperemos que se quede ya dentro de este esquema. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? En este caso estamos hablando de personas morales y están obligados los que se encuentran en los regímenes siguientes: el régimen general, el régimen de consolidación, los grupos de sociedades, coordinados, agapes y con fines no lucrativos. Tenemos ciertos requisitos, nosotros les pusimos requisitos básicos para la elaboración de una declaración anual. Ustedes van a ver que algunos puntos que están aquí nosotros ya los vimos en cafecitos anteriores. Vamos a empezar por un estado de resultados, un balance general y una balanza de comprobación. Estos tres estados financieros, estos tres documentos, tienen que emanar de nuestra contabilidad financiera y de nuestra contabilidad real. Cuando estemos en el llenado vamos a dar una breve explicación y vamos a ver que el estado de resultados se llena a partir de información financiera y posteriormente vamos haciendo ajustes dentro de la conciliación contable fiscal que nos permiten llegar al resultado fiscal. Tenemos que tener a la mano ya elaborado el cálculo del ajuste anual por inflación, la determinación del ISR anual, la determinación de la PTU, PUCA y CUFIN, un concentrado de pagos provisionales, el cálculo del nuevo coeficiente de utilidad en caso de tenerlo y si no, pues tener el coeficiente anterior para poder plasmarlo, la determinación del costo de venta contable y fiscal, un papel de trabajo de pérdidas fiscales en caso de existir, es decir, venir arrastrándolas, la conciliación contable fiscal del ejercicio, no esperar a llegar a ese apartado para llenarlo, determinar la deducción fiscal de activos fijos del ejercicio de acuerdo a mi régimen y a cómo haya decidido depreciarlos, la determinación del porcentaje deducible de sueldos y salarios y, en su caso, identificación de las operaciones con partes relacionadas. Es muy importante no olvidar lo siguiente. Dentro de los ingresos acumulables, la forma de obtención de ingresos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en efectivo, a crédito, con bienes, con servicios. Hay otros, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, los momentos de acumulación de la enajenación o prestación de servicios,
Estos de acuerdo al artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordemos que es cuando se expide el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, cuando se entregue o cuando se envíe o entregue materialmente el bien, o cuando se preste el servicio, cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos. Se considera ingreso cuando se cobre el precio o la contraprestación pactada en los siguientes casos: en prestación de servicios independientes prestados por SC o AC, el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico y la recolección de basura doméstica. Y tratándose del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente, cuando sean exigibles las contraprestaciones o cuando se expida el comprobante. También hay que considerar otros ingresos acumulables que menciona el artículo 18, como son la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pagos en especie, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario, la ganancia derivada de enajenación de activos fijos, los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable, la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas del contribuyente, las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto, los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno, el ajuste anual por inflación en su caso, las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 cuando no se informe. Eso dentro de la parte de los ingresos. Dentro de la parte de las deducciones autorizadas no debemos olvidar tener identificadas y contabilizadas las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. El costo de lo vendido, esto es muy importante y es importante si lo podemos identificar, ya sea si nos aplique, pero tener la parte contable y la parte fiscal del costo de lo vendido. Muy probablemente no es el mismo, tenemos que identificar los dos. Y aunque yo tenga un costo mayor o menor, contablemente puedo tener otra cifra en la parte fiscal. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, los créditos incobrables, las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, las pérdidas por enajenación de activos fijos, las cuotas de seguro social e Infonavit. Esto es muy importante que sea la parte patronal y no toda la erogación que se hizo, que aunque sale de la cuenta del contribuyente, pues no todo es deducible para el mismo. Los intereses devengados a cargo, el ajuste anual por inflación en caso de que nos diera deducible, los anticipos y rendimientos de sociedades cooperativas, SC y AC, los anticipos por gastos y las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordemos que hay un procedimiento para la determinación del resultado fiscal, que van a ser, es muy simple, así como lo pusimos, es como una formulita rápida, ¿no? Son los ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada en el ejercicio, nos da una utilidad fiscal. Ahí es donde, si tenemos utilidad fiscal, podemos aplicar las pérdidas actualizadas pendientes de disminuir y nos da un resultado fiscal. Aquí está un ejemplo del papel de trabajo de una declaración anual de personas morales. En este caso, pusimos del régimen general. Les mencionaba la parte del balance general, que viene de la parte financiera. El estado de resultados con el que empezamos también es un estado de resultados financiero que me da la realidad del negocio.
la parte del ISR, el cálculo del ISR, donde ya vienen las partidas que nos podemos encontrar dentro de la conciliación contable fiscal que está en la declaración anual, en el formato de declaración anual, y lo comparamos con esta pestaña que dice conciliación. Un concentrado de ingresos, un concentrado de gastos. Nosotros recomendamos tener adicional al papel de trabajo de únicamente gastos de venta, gastos de administración, tenerlos separados y poder mencionar o poder encontrar y detectar rápidamente cuáles fueron las partidas que tuvimos durante el ejercicio. Adicionalmente, nosotros agregamos que la cuenta contable, para que sea todavía más fácil tanto el llenado como la identificación. Tenemos los gastos como es contable, cuáles son las partidas no fiscales, si tenemos algún cheque en tránsito o algún gasto pagado a persona física del 2017 o del 2000, en este caso sería pagado hasta el 2018, y cuánto me da el gasto fiscal ya para deducir. El papel de trabajo de depreciaciones es muy importante tener. Igual llegamos a una depreciación acumulada contable y podemos tener nuestra depreciación fiscal, como ya lo hemos visto en cafecitos anteriores. Nuestro ajuste anual por inflación con las cuentas que nos correspondan. Un papel de trabajo de pérdidas fiscales que tiene que estar actualizado año con año. En caso de seguir teniendo remanentes, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la declaración anual tenemos un apartado que dice pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Entonces, si yo ahí no pongo el importe, pierdo el derecho también a usarlo, porque le estoy informando a la autoridad que no tuve pérdidas. Entonces, es muy importante tenerlo listo. Nuestro coeficiente de utilidad, la determinación o el cálculo del coeficiente, CUCA, CUFIN, costo de ventas, como les decía, puedo tener mi costo de ventas contable diferente a mi costo de ventas fiscal y es importante tenerlo identificado. Bueno, el procedimiento ya para la presentación de la declaración anual es aparentemente simple. De hecho, veíamos que al hacer la búsqueda de información, esto es lo que nos decía la página del SAT, ¿no? Ingrese al portal del SAT, seleccione declaración anual de personas morales, ingresar con firma o contraseña y el RFC, llenar los campos requeridos relativos a la declaración, declarar bajo protesta de decir verdad que los datos son correctos, a compartirlo. Les decía, aquí están los pasos que venían en la página del SAT para la presentación de la declaración. Entonces, para la autoridad ahorita es muy fácil presentarla. Incluso hay un apartado dentro de la misma página que dice, presente su declaración anual sin la ayuda de un contador. Y estos son los pasos que vienen, que es ingresar al portal del SAT, dar clic en declaraciones anuales de personas morales, ingresar, llenar los campos, declarar bajo protesta de decir verdad, eso está al final, y ya con eso obtenemos el acuse de recibo con el número de operación, fecha de presentación y sello digital generado por el fisco. Entonces ya con eso estaríamos terminando nuestra declaración anual y no hay mayor problema. Aquí nosotros hicimos algunas pantallas de la presentación desde el inicio de entrar al portal del SAT, donde se encuentra el apartado de declaraciones, cómo entrar, ya sea con firma o con contraseña, en este caso contraseña, acá está la parte de la firma, presentar declaración, y bueno, empezamos, ¿no? El llenar los campos requeridos relativos a las obligaciones fiscales a que esté sujeto. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi régimen van a ser los formularios que se me van a incluir. Ya decíamos, los formularios que se encuentran están de acuerdo al régimen fiscal que tiene la persona moral.
del régimen general, el régimen de consolidación, consolidación diferido, simplificado, con fines no lucrativos, opción para grupo de sociedades integradoras, coordinados y agapes. En este caso solicitamos el ejercicio 2017, podemos presentar complementarias de otros ejercicios, pero vamos a hablar acerca del ejercicio 2017 dentro de un régimen general que es nuestro formulario 18 y el periodo y tipo de presentación. Si ya hemos presentado alguna declaración anterior a esta, bueno, pues aquí en el periodo o en el tipo de declaración me va a salir declaración complementaria, pero a elegir qué tipo de complementaria ya no puedo elegir una declaración normal para el mismo periodo. Y las pestañas a llenar son las siguientes. Vamos a tener una pestaña de datos iniciales, un estado de resultados, un balance general, las inversiones, costo de venta fiscal, la conciliación contable fiscal que mencionábamos hace un momento, las deducciones autorizadas, las cifras al cierre del ejercicio. Ahí es donde determinamos o detectamos y ponemos nuestro nuevo coeficiente, nuestras pérdidas por amortizar, etcétera, la PTU que tenemos y dividendos de utilidades distribuidos. Aquí está el menú que les comentaba. Estos son nuestros datos a llenar. Estos datos de acá de abajo, donde está el ISR, son los que se llenan en automático. La parte de la determinación nos vuelve a solicitar tanto ingresos como deducciones fiscales, pero tienen que cuadrar con lo que llenemos aquí inicialmente, ¿no? Y bueno, en datos realmente es sencillo el llenado si tenemos todos los papeles de trabajo y todo el formulario ya estudiado, ¿no? En este caso empezamos dentro de mis datos iniciales. Ya anteriormente anteriormente me pedía el nombre, el RFC del representante legal, la CURP del representante legal, el nombre completo. En este caso ya no. En este caso ya todo es automático, nada más entro con RFC y contraseña y los datos de la persona moral se vienen en automático y únicamente me empieza a pedir si voy a dictaminar mis estados financieros de manera optativa o si me dedico exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Entonces, aquí es darle un sí o un no. Si le doy que sí dictamino estados financieros, pues es porque me aplica o porque puedo llegar a tener la opción. De lo contrario, pues sería que no. Aquí empezamos con la parte del estado de resultados. Por eso les mencionaba que es muy importante tener la información de partes relacionadas en caso de aplicar. ¿Por qué? Porque tengo el estado de resultados con todos mis conceptos, pero lo tengo que separar como parte relacionada o parte no relacionada y en automático se me va haciendo la parte del total. Todos estos campos grises son los que se llenan en automático. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces al estar llenando la declaración, por eso también sugerimos que no se llene en los últimos días. Por las mismas prisas, a veces nos ha tocado ver que llenamos dentro de partes relacionadas y nada más estamos llenando, capturando, y a la hora de la hora pues eran partes no relacionadas o al revés, ponemos todo en partes no relacionadas y sí tenemos partes relacionadas y ahí bota la información, ¿no? Ya mandaríamos después una complementaria por corrección de datos, por modificación de información y pues ya, aunque el resultado es el mismo, nos sigue quedando una declaración complementaria. Esto viene a formar parte de la misma declaración dentro del estado de resultados. Aquí nos vuelve, en la parte izquierda, nos va mostrando con una palomita qué es lo que ya llenamos. En este caso, por ejemplo, los datos iniciales ya están llenos. Estamos en esta flechita que es el estado de resultados. Es un poco largo. Empezamos con la parte de las ventas o servicios nacionales y ventas o servicios extranjeros.
También la autoridad nos pide separarlos, tanto de partes relacionadas como si son nacionales o si son ver que sus servicios prestados en el extranjero. Igual aquí está la parte que mencionábamos de devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre venta, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? En automático, si se fijan, me da los ingresos netos. Estos ingresos netos ya vienen las casillas en gris. Yo no las puedo manipular, no las podemos editar, entonces eso se hace en automático. Y posteriormente me va a determinar un costo de ventas contable. Me pide mi inventario inicial, mis compras nacionales y de importación, y es la misma columna. La primera columna es de las partes relacionadas y la segunda columna es de las partes no relacionadas. En automático también me viene a arrojar el total, tanto de la suma horizontal como vertical. Y tenemos un inventario final. Yo lleno estos campos y en automático me da mi costo de ventas contable. Para las empresas que tienen industria, que manejan mano de obra, maquila, gastos indirectos de fabricación, todo eso está aquí abajo. No todas las empresas lo manejan. En este caso, la mano de obra, nos referimos a eso, ¿no? A las empresas que manejan la parte de la maquila. No es mis sueldos y salarios, eso viene posteriormente. Me da en automático la utilidad bruta o la pérdida bruta en su caso. Igual, todo esto en los campos en grises no los podemos manipular. Y tenemos ya los gastos de operación. Aquí nada más es poner si son de partes relacionadas o de partes no relacionadas. Y en automático vamos a obtener la utilidad de operación o la pérdida de operación en su caso. Posteriormente tenemos los intereses, ya sea de vengados a favor, nacionales, etc. Si se fijan la estructura que tiene, el estado de resultados se apega mucho a la norma, a NIF, que también ya lo vimos en cafecitos anteriores, cómo se va estructurando el estado de resultados, y todos son cantidades financieras, todas son cantidades contables, y estamos dentro del mismo estado de resultados. Tenemos la parte de la ganancia cambiaria, seguimos con intereses, tenemos pérdida cambiaria, los resultados por posición monetaria favorable o desfavorable, otras operaciones financieras nacionales, tenemos el resultado integral de financiamiento, otros gastos nacionales, otros gastos extranjeros, aquí en automático me dan los otros gastos, los otros productos nacionales, los otros productos extranjeros, la utilidad antes de impuesto. Bueno, aquí tenemos otros intereses y otros gastos por partidas discontinuas y extraordinarias, la utilidad antes de impuestos o la pérdida antes de impuestos en su caso. Esto es en automático, como les digo, o sea, me va a dar utilidad o pérdida, nunca me va a dar cifra en ambos. El ISR, este sí lo tenemos que teclear. Viene aquí y no se jala en automático porque recordemos que esta es la parte financiera de la empresa y puedo tener un ISR de una determinación o de una utilidad diferente a la que tenga aquí declarada. Sin embargo, aquí viene, es el ISR de este ejercicio y va en la parte de resultados. Muchas empresas no lo provisionan, hay que provisionarlo para poder que al tenerlo aquí el ISR, al tener aquí la PTU que también se provisiona dentro de la parte de resultados, en el ejercicio pues podamos tener un resultado igual al contable. La PTU aquí está, y llegamos a una utilidad o pérdida neta. Pero, como les digo, es muy importante tener todas estas partidas provisionadas en caso de tenerlas, ¿no? Si se fijan, como les comentaba, datos iniciales ya quedó, estado de resultados ya quedó, y se me va poniendo palomita y se me sigue poniendo en gris. Si algo no queda correctamente, entonces en el menú se va a poner en rojo y no me va a permitir avanzar de pestaña en pestaña, pero no me va a permitir avanzar en la parte del envío o en la revisión de la declaración, que tenemos esas opciones acá arriba, en la parte superior derecha. Entonces, el balance general, empezamos con el activo, está separado de acuerdo a rubros, y es igual,
es un balance general en la parte financiera. Tenemos todas las partidas que tenemos en contabilidad, algunas están agrupadas, como por ejemplo los documentos, las cuentas y documentos por cobrar, partes nacionales, si se fijan, las separan, dice partes nacionales, por cobrar nacionales de partes relacionadas, y tenemos cuentas por cobrar nacionales de partes no relacionadas. Es muy importante tenerlo bien identificado, como les comentaba, ¿no? Contribuciones a favor, los inventarios, todo esto no jala de ningún otro lado, ¿no? Las inversiones en acciones se hace aquí en automático la suma. Después de eso, tenemos el activo fijo, empezamos con los terrenos, las construcciones, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, si se fijan bien en gris, aparentemente aquí está en gris, igual amortización acumulada. Estas las jala de la parte de las inversiones. Ahorita vamos a llegar a esa pestaña. E igual de la parte derecha vamos a tener el pasivo y el capital. Del mismo modo se van haciendo separadas por partes relacionadas y partes no relacionadas y por partes nacionales y extranjeras. Aquí está la pestaña de las inversiones. Tenemos una deducción en el ejercicio, es muy importante, separada por cada uno de sus rubros. Una deducción inmediata en el ejercicio, y aquí ya está muy fácil. Ya vienen los campos que podemos llenar de los rubros que podemos tener deducción inmediata en el ejercicio. Por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina no trae el apartado para deducción inmediata, es decir, no puedo tener la opción de aplicar una deducción inmediata en el rubro de mobiliario y equipo de oficina, ¿no? Pero, por ejemplo, el maquinaria y equipo sí lo trae, bueno, entonces ahí necesitaría ver el régimen en el que estoy, cuál es el porcentaje que me aplica, tener mi papel de trabajo y aquí aplicar. Adicionalmente, viene la parte de adquisiciones durante el ejercicio. Esto suponemos que para que la misma autoridad también lleve su registro de cuánto he adquirido, cuánto estoy depreciando, y entonces ellos van sacando un más o menos de qué es lo que tenemos, ¿no? Entramos a la parte del costo de venta fiscal. Si se fijan, aquí ya dice costo de ventas fiscal y no jala información del balance general. Empezamos con indicar el método para determinar el valor del inventario base, cuánto es mi inventario inicial, y en caso de tener parte de producción o industria, el monto de la materia prima consumida, la mano de obra y los gastos indirectos deducibles, que estos tampoco se van a jalar del balance general. Yo en mi balance general puedo tener cierta mano de obra, cierta materia prima y ciertos gastos indirectos que aquí van a ser diferentes, porque esto forma parte de mi costo de ventas fiscal. Y posteriormente ya tenemos la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal, como les comentaba. Empezábamos con una parte financiera y vamos a terminar con una parte fiscal. Y si se fijan, esto sí lo jala en automático, mi utilidad o pérdida neta. No lo podemos teclear, no debe de haber margen de error en esa parte. Si tenemos algún efecto de reexpresión, algún resultado por posición monetaria, y ahora sí, aquí en automático me va a dar mi utilidad o pérdida neta histórica. Me jala también los ingresos fiscales no contables, y bueno, estos los jala de la suma de los conceptos que vienen posteriormente. Como les comentaba inicialmente, tenemos que considerar algunas partidas que no tenemos registradas en contabilidad, pero que sí forman parte de mis ingresos fiscales. En este caso el ajuste anual por inflación acumulable, por ejemplo. Si aquí tenemos cantidad, en automático se va a sumar para mis ingresos fiscales no contables. Mis anticipos de clientes. Mis anticipos de clientes en contabilidad no forman parte de un ingreso como tal,
Sin embargo, pues para la autoridad sí son ingresos y van aquí en esta parte. Los intereses moratorios, la ganancia en enajenación de acciones, la ganancia en enajenación de terreno, el inventario acumulable, en caso de todavía tener, pero creo que ya no debe de haber empresas para el ejercicio 2017, y otros ingresos fiscales no contables. Hay que recordar los anticipos, los anticipos de la opción que vimos el mes pasado. Así es, me comenta Pepe que recordemos la parte de los anticipos, que si bien tenemos que acumularlos, también tenemos la opción de la deducción de los anticipos. El cafecito anterior hablamos acerca de eso, entonces es bien importante tenerlo identificado porque aquí podemos aumentar mi ingreso, pero también podemos aplicar la parte del costo anticipado. Tenemos también la parte de las deducciones contables no fiscales. La parte de las deducciones contables no fiscales, aquí está. Si se fijan, me jala el costo de ventas contable. Este sí lo jala de balance general. Lo jala y aquí vamos a hacer una operación aritmética de más o menos el costo de ventas contable y el costo de ventas fiscal dentro de las deducciones fiscales no contables. Todo esto lo debemos de tener en nuestro papel de trabajo. Estas partidas las tenemos que tener igual, muy separadas para que al momento de comparar, pues me dé el mismo resultado. Por eso les comentaba, es importante no esperarnos y decir, voy a llenar la declaración con los papeles que simplemente emanan de mi contabilidad, porque después no voy a tener con qué comparar resultados, sino voy a tener cómo decir, si llegué al mismo resultado o no, o el resultado que se determinó es correcto, ¿no? Tenemos los gastos que no reúnen requisitos fiscales, no son propiamente gastos no deducibles, ¿no? Dice gastos que no reúnen requisitos fiscales. Tenemos depreciación y amortización contable, que posteriormente esta se resta y posteriormente tenemos la depreciación y amortización fiscal, que es la que suma a las deducciones autorizadas. Tenemos el ISR, IETU, IMPAC y PTU. ¿Por qué? Porque en mi resultado contable, como les mencionaba, las tengo provisionadas, entonces aquí las voy a restar, no forman parte de mis deducciones autorizadas. Tenemos una pérdida en enajenación de acciones. Y ya nos vamos a la parte, a la columna de la parte derecha, ¿no? Seguimos dentro de las deducciones y tenemos el ajuste anual por inflación deducible. Aquí está el costo de ventas fiscal que les comentaba. Esta deducción de inversiones se va a jalar en automático de la pestaña de inversiones, porque son mis deducciones o mi deducción de inversiones fiscal. Y tenemos una serie de partidas que son deducciones fiscales no contables, o sea, no las voy a tener dentro de mi contabilidad, hasta llegar a la parte de otras deducciones fiscales no contables. Y posteriormente tenemos ingresos contables no fiscales, que esos los tenemos que quitar, ¿no? Como los intereses moratorios de vengados a favor, anticipos de clientes de ejercicios anteriores. ¿Por qué los tenemos que quitar? Porque se supone que en ese ejercicio los sumamos, entonces en esta parte los vamos a restar y los tenemos que tener identificados también. En esta parte, por eso tenemos las balanzas, por eso mencionamos balanzas de comprobación, para poder tener desde los saldos iniciales hasta los saldos finales. Bueno, llegamos hasta los otros ingresos contables no fiscales y digamos que hasta ahí es mi conciliación contable fiscal. Y ahora tenemos una pestaña que llama mucho la atención a nuestros clientes, incluso entre nosotros mismos, la parte de deducciones autorizadas. ¿Por qué? Porque esta es una pestaña simplemente informativa. No me jala información de ningún lado, no me lleva información a ningún lado, pero para la autoridad es una pestaña de comparación muy importante. Este año, cuando vimos la parte de las informativas en el cafecito del material, vimos que ya no vamos a presentar ciertas declaraciones, como las de retenciones. Anteriormente la autoridad hacía su cruce de esta pestaña de deducciones autorizadas y de las informativas. Por ejemplo, sueldos y salarios. Es el número 1 que tenemos. ¿Por qué? Porque las empresas pues son
los gastos más importantes o la erogación más importante debería de ser sus sueldos y salarios. Entonces, lo que yo plasmara en esta parte, si anteriormente debería de cruzar con la informativa, pues en este caso me tiene que conciliar con los FDI que tengamos emitidos, ¿no? Honorarios a personas físicas. ¿Por qué a personas físicas? Porque es lo mismo, es lo que iba en la declaración de informativa de retenciones. Ahí lo podían cruzar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este caso, bueno, pues igual con la retención que se tiene, pero en la parte de los FDI que me emitió la persona física de los honorarios, ¿no? Igual las regalías. Aquí pusimos en círculos de color naranja las partidas más importantes que no debemos dejar que se nos escapen, como los sueldos y salarios, como los donativos. Tenemos uso goce temporal de bienes, igual, pagados a personas físicas, por la misma parte de retenciones, fletes y acarreos pagados a personas físicas. Y también recordemos lo que siempre hemos dicho, es más fácil para la autoridad cruzar y en la parte de retenciones poder hacer alguna revisión a las personas morales de manera pues más fácil, ¿no? De él te declaró, tú no lo declaraste o al revés. Las aportaciones al SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez, las aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, las cuotas al IMSS, todo esto, les recuerdo, es en la parte que yo erogué, no en la parte que erogó la empresa, sino en la parte que es deducible para mi contribuyente. Consumos en restaurantes, pérdida por operaciones financieras derivadas, las contribuciones pagadas, excepto estas contribuciones que vienen aquí. Si se fijan, aquí ya viene la parte y el monto deducible del 47% o del 53% que veíamos inicialmente, que hay que tener bien detectado. Otras deducciones autorizadas. Aquí en otras deducciones autorizadas, muchos contribuyentes lo que ponen es alguna otra deducción. Como el resultado de todo esto, la suma de todo esto, no jala a ningún lado. No ponen el monto que nos hace falta para llegar al total de mis deducciones autorizadas. Pero en la parte de, ya en el momento que la autoridad lo revisa o hace su cruce, sí toma en cuenta todas mis deducciones autorizadas para el momento de llegar a la determinación de ISR. Entonces me dice, ¿por qué lo que tienes aquí en otras deducciones autorizadas no te cuadra con tu determinación? Entonces es muy importante, a pesar de que aquí voy a tener algunas partidas bien establecidas, pues aquí poner la diferencia de mis deducciones autorizadas para ISR, ¿no? No para llegar al resultado contable, sino para llegar al resultado fiscal. Aquí está la parte de cifras al cierre, lo que les comentaba, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Me pide el saldo promedio anual de créditos y deudas, es decir, cómo determiné mi ajuste anual por inflación, mi coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente. Estas son las partidas que de entrada tenemos que llenar, ¿no? El saldo actualizado en la cuenta de capital de aportación, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta por inversión en energía renovable, en caso de que aplique. Bueno, entonces aquí es bien importante, ¿no? Llenar todos estos campos para lo que vamos a usar posteriormente dentro del ejercicio. La PTU no me pide cálculo, únicamente me dice la PTU cuál es la generada en este ejercicio y cuál es la no cobrada en el ejercicio anterior. Igual la autoridad lleva sus cálculos y sus cuentas y de ahí lo va haciendo, ¿no? Y ya pasamos a la determinación del impuesto sobre la renta. Si se fijan, el total de ingresos acumulables, ese sí lo jala, lo trae desde la conciliación contable fiscal. Y aquí en total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones me da la opción para yo teclearlo. Entonces, por eso les comentaba, en la pestañita de deducciones autorizadas, en otras deducciones, la suma de todo que nos cuadre con este campo para poder tener ingresos menos deducciones y que me den mi utilidad, ¿no?
Vienen algunos campos dependiendo del giro de la empresa, se van a usar o no, como en el caso de servicios personales en la operación de maquila. Aquí ya ponemos la PTU pagada en el ejercicio, que tampoco, sí, aunque tenemos una pestaña de PTU, no la viene jalando y me da mi utilidad fiscal del ejercicio. Me pide si tengo otras cantidades a cargo, otras cantidades a favor, o el ISR, y me da en automático un ISR a cargo del ejercicio. Hasta aquí, digamos que ya estamos llenando toda la declaración, y la determinación del pago es básicamente checarla, ¿no? Checar que el cálculo esté correcto. Dentro de la misma determinación vienen las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en este ejercicio. Esto se activa en el caso de que tenga utilidad. Si tengo pérdida fiscal, desde esta pestañita, desde esta parte, si aquí en vez de tener utilidad fiscal tengo pérdida, bueno, pues ya no se me va a activar para aplicar pérdidas de ejercicios anteriores. Me da un resultado fiscal en automático del impuesto a cargo, ese no lo calculamos nosotros, y me pregunta si tengo estímulos fiscales que quiero acreditar, y aquí van a venir los estímulos fiscales que apliquen de acuerdo a mi régimen. Me dará un impuesto sobre la renta del ejercicio y la opción de aplicar los pagos provisionales efectuados ante la federación. Recordemos que el pago provisional, ya tuvimos igual cafecito de pagos provisionales, pero va a ser no lo que desembolsó el contribuyente, sino lo que resultó a cargo, aunque haya aplicado algo, ya sea crédito diésel, subsidio al empleo, etc. Un impuesto retenido, si tengo retención de ISR, aquí lo voy a aplicar para disminuir mi impuesto sobre la renta del ejercicio. Y bueno, ya después me pasa a algunos datos informativos del impuesto sobre la renta. Son datos informativos del ejercicio, por ejemplo, los ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, los gastos realizados en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. De acuerdo al giro, van a ser los que voy a tener aquí para poder aplicar, ¿no? Y ya pasamos a la determinación del impuesto sobre la renta. Esta pestaña es mucho más pequeña, ya nada más me dice si mi determinación fue a cargo o a favor, si me da recargos y actualizaciones, que también los calcula en automático, si es el apartado de multa por corrección sale en el caso de que tenga alguna revisión y la declaración sea por corrección fiscal, entonces podemos, se nos va a activar la parte de multa por corrección, si no queda en gris, y pues ya posteriormente me da cantidad a cargo, ahí mismo me da la opción, si me da cantidad a cargo, de pagar en parcialidades, y me va a decir qué cantidad voy a pagar. Si no le doy pagar en parcialidades, pues me va a salir el importe completo, de lo contrario, me va a dar, de acuerdo a las parcialidades que seleccioné, pues el importe. Podemos tener bueno, ya que tenemos todo esto, tenemos arriba, si se fijan, estoy buscando una pestaña que me dé la pantalla. Tenemos revisión de la declaración. En la parte de revisión de la declaración nos da este formatito que dice que no es un formato oficial el que me está dando, pero lo podemos imprimir, lo podemos revisar, checar que hayamos llenado los espacios correctamente, que lo que va en partes relacionadas, en partes nacionales o extranjeras, que todo esté bien llenado, y entonces sí le damos enviar declaración. Nos mostrará un previo de cómo se enviará la información al SAT. Una vez revisada la declaración, se procede al envío y se mostrará el declarar bajo protesta de decir verdad que esos datos son correctos y procederá a su envío. Se obtiene una cruce de recibo con el número de operación, fecha de presentación y sello digital generado por el fisco. Y en caso de tener algún impuesto a cargo, bueno, pues en la parte inferior nos va a salir la cadena, el sello y una línea de captura con la cual, como somos personas morales, tenemos que pagar vía portal bancario. Si resultase impuesto a cargo, bueno, si tenemos impuesto a cargo y no lo pagamos,
aunque sea el 31 de marzo o el 2 de abril en este caso, se considera que la declaración, se considera como que la declaración ha sido presentada, pero no está totalmente concluida, porque tenemos un impuesto a cargo. Entonces, la declaración se considera concluida en el momento en el que se paga en el portal bancario, ¿no? Y como conclusión, pues la declaración anual plasma la conclusión del trabajo real, pero también contable y fiscal de todo un ejercicio. El no presentarla o no presentarla, el no presentarla o no presentarla en tiempo marca un registro en cada contribuyente que puede afectar su historial e incluso su buen trabajo de todo el ejercicio, de todo un año. Es importante tener en cuenta las consideraciones que se han visto en las presentaciones anteriores para concluir en una buena presentación de declaración anual. El llenado de papeles de trabajo es indispensable y no intentar hacerlo directo de los mismos reportes que arroja el sistema. Recordemos que ahí debemos de tener la información financiera y lo que estamos declarando es una información fiscal. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues ahora sí abrimos los micrófonos, abrimos el chat. Tenemos 3 chats. Mande, Fernando, buen día. Noté algo ahí interesante. Bueno, en el dato del anexo de las cifras de cierre del ejercicio, noté que no viene el dato de lo referente a la CUFIN. O no sé si bien mal, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que al menos en la diapositiva no viene el dato de CUFIN, ni el dato de la CUFIN generada a partir del 2014, que es un dato que por ahí venía, no sé si vi mal. Sí, no, en este caso que hicimos la prueba para poder sacar las pantallas, no nos apareció. No nos apareció, nos aparecieron únicamente estos datos. Hay que estar muy pendiente. Nosotros también creemos que ahorita están en la parte de mantenimiento, bueno, no de mantenimiento, sino como de modificación, ¿no? Por la presentación de la declaración, pero es bien importante que esta era la pantalla completa que venía y no nos salía la parte que mencionas a la CUFIN. Sí, es muy extraño, pero posiblemente pues ya debería estar ahorita la plataforma. Igual y todo lo fuimos llenando en cero, ¿no? Para no poner datos de algún contribuyente o inventarlos. No sé si a lo mejor puedo hacer eso, pero no nos tocó que se activara o desactivara algo de manera inmediata al momento de ponerle ceros de una pestaña a otra. Pero en este caso esa era la pantalla completa que nos aparecía. Ok, gracias. Señores, yo quiero recalcar que ya estamos a 12 de marzo. Tenemos hasta el día, creo que es lunes, ¿qué? ¿Primero? 2 de abril para la presentación de las declaraciones. De verdad que es importante, se atraviesa Semana Santa, se atraviesa un fin de semana largo, entonces están muy atentos de esas fechas, ¿no? También decirles que tradicionalmente, cuando hablamos de declaraciones anuales de personas morales, pero del régimen AGAPES, traemos una serie de errores en los formatos. Sí, la idea es, tenemos participación mañana en el Colegio de Contadores aquí en Los Mochis del tema de AGAPES. Me va a ayudar ahí Marcela Romero también en el llenado de la declaración. Y el próximo lunes vamos a ver algo del régimen AGAPES, cómo definir los errores de las declaraciones, ¿no? Porque eso ya es tradicional en los anuales de AGAPES, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, dudas. Yo solamente un comentario, 2 comentarios adicionales nada más como para pues dejar un poquito ahí, realzar estos 2 puntos. Por un lado, lo importante que las personas que vayan a optar por dictaminar sus estados financieros, pues lo hagan, ¿no? Lo hagan en esta declaración, recordando pues que la fecha límite para poder ejercer la opción, en caso de que lo hayan decidido así, pues es el 31 de marzo, ¿no?
el código pues habla de esa fecha, ¿no? Que la cual coincide, por supuesto, con la presentación o la fecha límite para la declaración anual. Es importante que si hayan tomado esa decisión, pues la declaración se presente en tiempo para poder realmente ejercer la opción. Si nosotros presentamos extemporáneamente la declaración, aunque haya sido normal, pues ya no estaríamos optando en tiempo y forma por hacer dictaminamientos de estados financieros y ya estaríamos fuera de esa posibilidad, ¿no? Y el otro tema, solamente para no dejarlo fuera, reiterar un poco que ya por ahí se platicó cuando se dio el tema de la UFI, el tema de los gastos no deducibles en la declaración anual o nuestro resultado fiscal, que por ahí tengamos presente el identificar tanto los gastos no deducibles del 28 como los gastos que no reúnen requisitos fiscales del artículo 27 de la Ley de Impuesto a la Renta, por el efecto que tiene esto, ya sabemos, para efectos de la COFIN también, ¿no? Entonces, por ahí la anual en la conciliación nos está pidiendo un dato que son gastos y requisitos fiscales, que únicamente pues tengamos identificado estos mismos y pues el resto pues ya lo clasificaremos pues estrictamente pues ya en otras deducciones y ya en este caso pues nuestros papeles de trabajo sí los tengamos plenamente identificados para efectos de no afectar nuestras UFINes en caso de que nos haya resultado una así y bueno pues hagamos una correcta determinación de la misma. Correcto, Fernando, muy bien. Muy bien, aquí comentaban en el chat lo mismo de Fernando, ¿no? Que es importante considerar que hay empresas que deben presentar junto con la declaración anual el ICIF. Muy bien, muchachos, pues si no hay más preguntas, yo quiero pues, agradecerte, Marta, el apoyo que nos estás dando para esto, la verdad, muy bien. Y pues vernos el próximo lunes es inhábil. El próximo lunes es inhábil. Por ahí le vamos a mandar la invitación para ver si lo recorremos al día martes, porque no podemos dejarlo más allá también por cuestión de tiempos de las declaraciones anuales. Pues ya estaríamos hablando de 19-20 para ver el tema de agapes, que también es muy importante, ¿no? Entonces, ahí les mandamos la invitación, estén atentos. Seguramente va a ser el martes 20 en lugar del lunes 19, ¿no? Entonces, que tengan bonita semana. Gracias a todos. Buen inicio de semana. Saludos.